Hola, en este video voy a explicar la relación entre la autoridad y los subordinados desde la filosofía del derecho. Este tema es muy importante porque la autoridad está presente en todos los aspectos de la vida diaria. Por ejemplo, en la familia, en el colegio, en el trabajo y en la sociedad en general. Siempre hay alguien que dirige y otras personas que siguen ciertas normas. Sin embargo, esto no significa que la autoridad siempre sea correcta o justa. Por eso es que es tan importante analizar cómo debe ser esa relación entre quien manda y quien obedece. Con esto en mente, vamos a empezar. Para empezar, quiero plantear esta pregunta. ¿Qué pasaría si nadie obedeciera a la autoridad? Si lo pensamos bien, todo sería un caos. No habría orden, las normas no se cumplirían y de por sí cada persona actuaría como quisiera. Por ejemplo, en el tráfico, si nadie respeta las señales, habrían accidentes constantemente. Pero también debemos preguntarnos algo muy importante. ¿Toda autoridad debería ser obedecida? Y aquí es donde entra el análisis de este tema. ¿Por qué? Porque no se trata solo de obedecer, sino de entender cuándo la autoridad es válida. Bien. Hablemos entonces de autoridad estricta. En esta encontramos el orden, la dirección y las decisiones obligatorias. ¿En qué se basa la autoridad estricta? Se basa en la idea de que debe haber un orden y un control. Según Engels, en cualquier actividad colectiva es necesario que alguien tome decisiones y que los demás las sigan. Esto es muy claro en espacios como una empresa, una construcción o incluso en equipos de trabajo. Si cada persona hiciera lo que quisiera, sería imposible lograr un objetivo. Por eso es que la autoridad estricta cumple una función importante. ¿Cuál es esta? Organizar. Sin embargo, esta forma de autoridad puede volverse un poquito problemática si se convierte en perdón. La palabra correcta sería autoritarismo. Es decir que cuando la autoridad no permite cuestionamientos ni escucha a los demás, aún así, en muchos casos, ciertos niveles de firmeza son necesarios para evitar el desorden. Pasemos entonces a la autoridad flexible. En esta encontramos lo que es principalmente el diálogo, la participación y el respeto. ¿Verdad? La autoridad flexible nos plantea una visión diferente. Aquí la autoridad no solo manda, sino que también escucha. ¿Por qué es esto tan importante? Porque nos permite nos permite que las personas participen y expresen sus ideas. Un ejemplo de ello es, vamos a dar un ejemplo así. Un profesor que escucha a sus estudiantes puede entender mejor sus necesidades, ¿verdad? Además, cuando las personas sienten que son escuchadas, trabajan con más motivación. Esta autoridad genera confianza y respeto, pero tampoco puede ser totalmente permisiva, porque esto podría perder el control y por eso la clave está en el equilibrio entre lo que es la autoridad y el diálogo. Pero no olvidemos siempre que el respeto es parte fundamental de esto y la participación es básicamente obligatoria en el sentido de que la confianza y el respeto se gana
a partir de una autoridad flexible, pero siempre habiendo una participación. Bien, vamos a hablar de lo que es un subordinado revolucionario. Este es el que cuestiona, resiste y además busca justicia. Con esto en mente podemos decir que es todo aquel que cuestiona la autoridad. Esta postura es muy importante, ¿por qué? Porque esto nos permite reconocer que no toda autoridad es justa. Cuando nosotros hablamos de autoridad, podemos decir que cuando una autoridad abusa de su poder, actúa de forma injusta y que además no cumple con su función y que eso hace válido la oposición, ya que podemos ponernos desde una postura que se oponga a esa autoridad. En este sentido, la desobediencia no es algo negativo, sino que puede ser una forma de buscar justicia. Un subordinado revolucionario no es el que obedece ciegamente, sino que analiza y toma una postura crítica. ¿Qué nos va a permitir esto? Que la sociedad cambie y mejore, porque no siempre el que tiene el poder quiere decir que lidera desde una postura que esté netamente correcta. Por eso es tan importante a veces también la oposición y la resistencia para tener un punto de equilibrio. Ahora bien, vamos a hablar de un subordinado obediente. En este encontramos lo que es el respeto, el orden y el cumplimiento. Un subordinado obediente representa otra postura. Aquí se define la idea de que obedecer es necesario para el funcionamiento de la sociedad. Si todos cuestionaran todo el tiempo, sería muy difícil mantener el orden. Un ejemplo de ello puede ser, no sé, en una emergencia es importante seguir instrucciones rápidamente, ¿verdad? Así que la obediencia nos permite a nosotros coordinar acciones y evitar conflictos. Sin embargo, esta obediencia no debe ser ciega. Debe existir una comprensión del por qué se está obedeciendo. Es decir, que no siempre vamos a tratar solo de seguir órdenes, sino también de entender su importancia. Pero siempre, como lo menciono, debemos tener en cuenta que nuestro valor principal va a ser el respeto. Bien. Vamos a hablar ahora de relación, autoridad ideal. En este encontramos que la autoridad ideal combina todos los elementos anteriores. No es completamente rígida, pero tampoco totalmente flexible. Puede ser firme cuando sea necesaria, pero también abierta al diálogo. Además, debe actuar con justicia y buscar el bienestar de todos. Una autoridad ideal es aquella que no necesita imponerse por la fuerza, sino que respeta por su forma de actuar. También es importante que tenga legitimidad, es decir, que las personas la reconozcan como válida. En ese sentido, la autoridad no solo manda, sino que guía. Bien, entonces, en relación ideal encontramos el orden, el respeto, el diálogo y la justicia. En conclusión, la relación entre autoridad y subordinados debe ser equilibrada. ¿Por qué? Porque la autoridad es necesaria para mantener el orden y evitar el caos, pero también debe ser justa, respetuosa y abierta al diálogo. Por otro lado, los subordinados no deben obedecer ciegamente, pero tampoco rechazar toda autoridad. Deben saber quién. Deben saber qué
para ver, o sea, debemos saber, perdón, cuándo obedecer y cuándo cuestionar. De esta manera se puede lograr una convivencia más justa y organizada. Con todo lo anterior, podemos decir que esto nos da un equilibrio en la balanza y que desde esta perspectiva también hablamos de lo que es un liderazgo, pero un liderazgo compartido, en donde todos somos partícipes, donde hay reflexión, se escucha, se aprende a trabajar en unión. Y no hablo solamente desde un contexto individual, hablo también desde un contexto social, laboral, educativo y profesional. Siempre debemos tener en cuenta que la autoridad y las leyes se hicieron para cumplirlas, pero que no quiere decir siempre que esto sea lo correcto o que sea netamente la verdad, que siempre habrá una postura crítica que nos va a permitir a nosotros avanzar como sociedad para mejorar y transformar aquellas cosas con las que no estamos conformes en su totalidad, pero que hacen que haya una función y un orden entre todos, para que de esta manera no se salga de control. Eso es a la conclusión que he llegado. Y también tengo en cuenta que el hecho de oponerse no significa que estemos mal. Si bien es cierto que no siempre, como lo menciono, se va a tener la verdad absoluta de algo, no significa que el hecho de oponernos esté mal, porque puede que en cuestión nuestras opiniones aporten algo valioso y esto ayude a que haya un contexto más amplio y una visión con más ideas de lo que pueda ser que está funcionando o está afectando el desarrollo, lo digo, en todos los contextos ya mencionados: social, personal, laboral, educativo y en todos esos ámbitos. Bien, para este video se tomaron las fuentes de estos dos lugares, teniendo como idea principal a Elders y sus aportes. Muchas gracias por ver el video y eso ha sido todo.